Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el género Neisseria en esta segunda parte, ¿no? Con ustedes el profesor Puente Gerardo. Cuando abordamos los Neisseria, tenemos que entender que es un microorganismo implicado en patologías que han afectado a la civilización en múltiples oportunidades, ¿no? Y que todavía se encuentra presente. Ellos se logran caracterizar o identificar fácilmente porque son cocos, tienen forma redondeada, se encuentran agrupados en parejas, es decir, diplococos, pueden verse en forma riñonados, también podemos verlo como formas de granos de café, ¿no? Y son gran negativos. Entonces vamos a abordar lo que vendrá siendo esas características morfológicas, partiendo por el tamaño, donde tiene un tamaño de 0.6 a 1.5 micrómetros. Como mencioné anteriormente, se caracterizan por ser diplococos, cocos agrupados en pareja, y gran negativos. A diferencia de los dos otros géneros que hemos visto que dan gran positivo, en este caso vamos a estar hablando de que tenemos una pared celular con mureína, efectivamente, peptidoglicano, pero de menor grosor, que vamos a tener una membrana externa, que vamos a tener un espacio periplásmico, perdón, un espacio periplásmico, y estaríamos hablando de que vamos a verlos de un color rojo o un color rosado. Se caracterizan por ser no esporulados, ¿ok? No generan esporas, son inmóviles, no presentan flagelos. Algunos tienen cápsula, específicamente en Neisseria meningitidis, que vamos a profundizar más adelante. Recordando la función de la cápsula, que es un elemento no esencial de las bacterias que se caracteriza por brindar funciones antifagocitarias, ¿no? De acuerdo a su metabolismo podemos ver de que hay aerobios y anaerobios facultativos, aquellos que toleran cierto porcentaje de dióxido de carbono, entre 5 y 10%. Se caracterizan también por ser muy exigentes, ¿okay? No crecen en cualquier medio de cultivo, requieren medios enriquecidos, como puede ser el agar chocolate, que vamos a detallar sus compuestos más adelante, o medios selectivos como el Thayer Martin. También tenemos que fermentan azúcares, que eso nos permite diferenciarlos entre ellos. Se caracterizan por ser catalasas positivos, oxidasa positivos, y tienen proteasas que afectan la hemoglobina A, que eso explica el por qué tienen tanta facilidad para afectar a las mucosas y generar patología en ellos. Y tiene fimbrias, ¿no? Que recordamos de que las fimbrias no son más que prolongaciones alrededor de la bacteria, específicamente estructuras filamentosas, que se caracterizan por brindar adhesión. En este caso vamos a tener unas fibras importantes, el tipo 4, también llamadas PI. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican entre las patógenas, que son las que vamos a abordar el día de hoy, como Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, y las no patógenas, ¿ok? Que tienen una gran variedad. Y obviamente se encuentran en el ser humano como su hábitat. Vamos a partir por la estructura de la Neisseria, entendiendo de que es muy similar la estructura entre la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. La principal diferencia es la presencia de cápsula, que es algo que tienen que tener totalmente claro, muchachos. La Neisseria meningitidis se caracteriza por tener cápsula, mientras que la Neisseria gonorrhoeae no tiene cápsula, ¿ok? Entonces en el transcurso de la clase vamos a estar mencionando mucho este tema. ¿Cuáles son los componentes más importantes? Vamos a partir por la cápsula. Como ya saben, la cápsula está conformada por polisacáridos. Su función es proteger al microorganismo del sistema inmunológico, donde evita la fagocitosis, ¿ok? También evita que el sistema de complemento ataque al microorganismo. También vamos a tener lo que vendrán siendo las fimbrias que les mencioné anteriormente, que son de tipo 4, que van a brindar adhesión y también pueden ser llamadas pili, ¿ok? Estas se caracterizan por no ser unas fimbrias normales. ¿A qué me refiero? Van a brindar esa adhesión inicial, sí, pero también van a dar ciertos atributos adicionales, como puede ser la motilidad por contracción, ¿ok? Que le va a permitir cierto grado de movimiento y va a facilitar la captación de ADN exógeno, ¿ok? Que es muy importante en el proceso de resistencia microbiana o antibacteriana. También vamos a tener los lipooligasacáridos, que es algo muy importante. Ya las gram negativas ustedes ya saben desde morfología bacteriana que tienen lipopolisacáridos. En este caso vamos a tener lipooligosacáridos, ¿ok? Que se caracterizan por tener ciertas variaciones, ¿ok? Los cuales va a dar un atributo de ser mucho más tóxicos, ¿ok? Y como son estructuras que forman, como son porciones que forman parte de la estructura,
cuando la célula muere van a ser liberadas al medio, ¿no? Entonces, como estamos hablando que son altamente tóxicos, van a generar una respuesta exagerada del sistema inmunológico donde vamos a ver un proceso de inflamación masiva a través de citoquinas, lo cual va a generar un daño directo vascular. ¿Okay? Y esto es la causa importante porque vamos a comenzar a presentar ciertas alteraciones vasculares ya que genera un daño vascular directo, ¿okay? Donde vamos a ver ciertas cosas como petequias o choques sépticos, que es característico. Entonces ya vamos sabiendo que es debido a que presenta estos lipopoligosacáridos, ¿no? También vamos a tener ciertas proteínas, ¿no? Como va a ser la proteína 1, también llamada porinas, ¿no? Que va a permitir el paso de nutrientes, ¿ok? Y modular la respuesta celular, que no es más que un canal acuoso en el cual puede lograr ese intercambio entre el medio interno y el medio externo, ¿ok? Esa es la proteína 1, también llamada porina, que se puede subclasificar en porinas A y porinas B, ¿ok? Que tienen la misma función, exceptuando que las porinas B tiene un rol muy importante, ya de que ellas no solamente permiten el intercambio entre el medio externo y el medio interno en este caso de la Neisseria, sino que pueden adosarse a lo que vendría siendo las células del huésped o las células del sistema inmunitario. En consecuencia, vamos a ver que puede llevar al traspaso a interiores de las células del huésped, y esto es un gran factor de virulencia donde logra incluso ante el sistema inmunológico inhibir la fagocitosis. También tenemos la proteína 2, llamada, que en la bibliografía lo pueden conseguir también como proteína OPA, ¿ok? Que tiene una función de una adhesión secundaria. ¿A qué me refiero? La primera adhesión, que es superficial y no tan fuerte, la generan las fimbrias, ¿ok? Tipo 4. En este caso, las proteínas OPA van a permitir una adhesión mucho mayor, ¿ok? Directamente con los receptores celulares, y al mismo tiempo va a tener cierta función antifagocitaria, ya de que va a modificar propiamente su estructura para no ser reconocido de forma fácil. Y tenemos la proteína número 3, llamada también proteína RMB, que lo pueden conseguir en la bibliografía, que se encarga también de proteger ciertas estructuras de las células para evitar ser fagocitado, modificando, dando una función más bien de mecanismo de protección ante otros antígenos superficiales, lo cual va a evitar el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Y vamos a tener la pared celular típica, un gran negativo, ¿no? Donde vamos a tener una membrana externa, que funciona como una barrera física de permeabilidad y de anclaje a los factores de virulencia que ya mencioné anteriormente. Vamos a tener un espacio periplásmico que funciona como almacenamiento para enzimas metabólicas, defensa y transporte, y vamos a tener obviamente la pared de peptidoglucano, que en este caso peptidoglicano, que va a ser más delgada, y la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces esta es la estructura. Lo importante aquí, además de aprenderse todas las funciones, la importancia de la fimbria, la importancia de la proteína 1, 2 y 3, es lograr entender que la Neisseria gonorrhoeae no tiene cápsula, mientras que la Neisseria meningitidis sí se caracteriza por la presencia de este polisacárido. Ahora vamos a entrar en lo que vendría siendo la Neisseria gonorrhoeae, ¿verdad? Que es la encargada de generar una patología muy desagradable llamada gonorrea-blenorragia, ¿ok? Digo desagradable porque en el pasado generó muchos estragos. Actualmente es una enfermedad, una de las que forma de las 5 ETS clásicas, ¿no? Junto con sífilis y otras, donde actualmente se logra tratar fácilmente, pero en el pasado fue muy difícil, ¿no? Entonces esta gonorrea o blenorragia, que pueden conseguirla de ambas formas, o su profesor puede preguntársela de ambas formas, que es muy importante que se aprendan los sinónimos de las patologías, afecta diferentes mucosas, ¿no? Principalmente los aparatos reproductores. Y vamos a ver de que su fisiopatogenia empieza por una colonización del epitelio, ¿verdad? No ciliado local, es decir, de las mucosas, a través de, como les dije, una adhesión primaria a través de la fimbria o pili, y una adhesión secundaria más resistente a través de la proteína número 2. Después, esto va a inducir la endocitosis, ¿verdad? Por parte del sistema inmunológico para lograr multiplicarse dentro de la célula, y posteriormente va a migrar hacia el espacio subepitelial, donde una vez que se ha eliminado, se van a liberar esos componentes estructurales que ya les mencioné, que son los lipooligosacáridos, y va a generar una respuesta masiva, porque acuérdense que es altamente tóxico, y esto va a ocasionar que el sistema inmunológico vaya, ataca, va a generar una respuesta inflamatoria aguda, van a llegar neutrófilos, los neutrófilos van a eliminarlo, y va a generar lo que vendría siendo ese exudado purulento que se logra visualizar.
Vamos a ver de que va a presentar manifestaciones clínicas que van a variar de acuerdo al sexo. Por ejemplo, en el hombre tiende a ser un poco más sencillo, donde puede provocar una uretritis aguda, caracterizada, como pueden ver en la imagen, por un exudado purulento, y puede presentar una disuria intensa. Se puede llegar a complicar y puede incluso causar una alteración o inflamación de la próstata llamada prostatitis. Y en el caso de las mujeres afecta la mayor parte del sistema reproductor femenino, partiendo porque empieza una cervicitis que cursa con un flujo vaginal mucopurulento y también genera una disuria. Sin embargo, en las mujeres las primeras etapas de la enfermedad tienden a ser asintomáticas, pero se puede complicar y agudizar muy fácilmente, donde va a generar una enfermedad pélvica inflamatoria, va a generar abscesos, va a generar alteración de las trompas de falopio, y esto en su consecuencia puede llegar incluso a generar esterilidad, perdón, si la paciente no es controlada, ¿ok? Entonces, causando obviamente alteraciones ya permanentes. Y también logramos ver que la gonorrea genera alteraciones bucales, ¿ok? Se puede presentarse cavidad bucal, donde vamos a ver faringitis gonocócica aguda, muy similar a la faringitis ocasionada por bacterias. Sin embargo, esta se caracteriza por una inflamación, un eritema intenso en la mucosa, como lo podemos ver, alteración de las amígdalas, y obviamente acompañado del tradicional exudado mucopurulento, que puede ser blanco o amarillo, que se caracteriza por las enfermedades causadas por Neisseria. Y también podemos ver que puede generar una estomatitis gonocócica, puede generar úlceras orales dolorosas, una gingivitis difusa, una glositis y halitosis. Y el tratamiento en la actualidad para esta patología es el uso de antibióticos, ¿no? Donde se puede utilizar ceftriaxona intramuscular o utilizar diferentes tipos de antibióticos en conjunto. ¿Qué pasa? Esta patología, por ejemplo, si la presenta la mujer de forma activa y está embarazada y está por dar a luz, ¿no? Entonces puede lograr contagiar al niño, ¿no? Y generar lo que vendría siendo oftalma neonatal purulenta, también llamada o conseguida en la bibliografía como conjuntivitis neonatal. No es más que una infección ocular, ¿verdad? Grave, muy grave en recién nacidos, en las primeras semanas, que puede causarse por diferentes microorganismos, pero la más compleja y con mayor tasa de afectación es la causada por la Neisseria, ¿no? ¿Cómo es el contagio? El contagio parte por contacto a través del canal del parto, ¿no? Cuando la mujer tiene obviamente el exudado purulento en alguno de los canales vaginal, en el canal vaginal, y cuando el bebé al momento del parto logra contagiarse, ¿no? Logra contactar con este exudado purulento y se contagia. Es un inicio rápido de 2 a 5 días, donde va a generar una quemosis, un edema en los ojos, un exudado purulento, y inicialmente puede empezar con uno solo de los ojos, como el de la imagen de la izquierda, que es en el que hizo contacto, pero inmediatamente logra traspasarse y contagiarse, ¿ok? Él se caracteriza por tener una afectación bilateral. Entonces, y bueno, obviamente va a generar obviamente una afectación, un proceso infeccioso muy purulento y muy grave en los niños, y que puede presentar lo que vendría siendo ceguera, ¿no? Incluso hasta la muerte. Ese síndrome de coagulación no es más que la enfermedad comienza a avanzar, ¿ok? Y comienza a presentar complicaciones fisiopatológicas críticas y destructivas después de la meningococemia, donde vamos a ver que esos lipoligosacáridos interactúan directamente con el macrófago y con las células endoteliales, generando así una respuesta del sistema inmunológico, donde va a ser masiva e indiscriminada y va a afectar lo que vendría siendo la cascada de coagulación, generando un daño tisular. En consecuencia, vamos a ver que el paciente va a comenzar a generar una cantidad exagerada de trombos, es decir, pequeños coágulos o microtrombos, que van a migrar por toda la microcirculación, bloqueando diferentes flujos sanguíneos, causando isquemia y necrosis en múltiples órganos, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo esas ligeras petequias comienzan a complicar todo el cuadro del paciente. Y en consecuencia, aunque parezca paradójico, a pesar de que tenemos una enorme cantidad de coágulos, se comienza a saturar el sistema, es decir, comienza a disminuir la cantidad de factores de coagulación, comienza a disminuir la cantidad de plaquetas disponibles, y el sistema busca neutralizar esa cantidad de coágulos. Entonces comienza a generar
fibrina para generar una fibrinólisis y disolver los coágulos. Entonces, cuando se comienzan a generar los coágulos, este paciente que empezó con lo que vendría siendo múltiples microtrombos, ¿okay? Múltiples coágulos, comienza entonces ahora a disolver los coágulos y es muy propenso o comienza a generar lo que vendría siendo hemorragias masivas e incontrolables, porque obviamente los factores de coagulación se agotaron, las plaquetas se agotaron y tenemos altos niveles de fibrinolisis. Y por último, tenemos el síndrome de Walter-Haus-Friedrichsen, que es básicamente el estadio final, ¿okay? Cuando ya es tanta la complicación sistémica y vascular que el paciente comienza a presentar lo que vendrá siendo una isquemia o un infarto de suprarrenal bilateral, y eso va a desencadenar una disminución abrupta de lo que vendría siendo el cortisol y la aldosterona, que son hormonas indispensables para mantener el equilibrio de la presión arterial y el equilibrio hidroeléctrico. Entonces el paciente va a comenzar a presentar otros cuadros biológicos más extremos y obviamente es de una tasa de mortalidad muy alta. Ahora, avanzando, ¿cuáles son esas pruebas diagnósticas que podemos utilizar para lograr identificar lo que vendrán siendo las neiserias, ¿no? El primero es el frotis, ¿okay? O el aspecto morfológico, donde tomamos una muestra del microorganismo y lo evaluamos, ¿no? Lo evaluamos a nivel de microscopio y lo que debemos ver es que sean cocos, como les mencioné, esféricos, en parejas, rellenados o en forma de granos de arroz, donde podemos verlos o solos o podemos verlos dentro de ciertas células como son los polimorfos nucleares, ¿no? Y obviamente los vamos a ver cuando aplicamos la coloración de Gram, los vamos a ver de un color rojo o un color rosado, ¿no? Lo otro es el cultivo, el medio cultivo. Como les mencioné al comienzo de la clase, son microorganismos altamente exigentes, donde logran crecer únicamente en medios de cultivo muy nutritivos, ¿no? Uno de ellos es el agar chocolate, ¿no? Que el agar de chocolate tiene múltiples nutrientes porque no es más que el agar tradicional junto con sangre, pues esta sangre calentada, porque al calentar la sangre logramos lograr la destrucción del epitocito y liberar sus nutrientes, ¿okay? Lo cuales sirven de gran utilidad para lo que vendría siendo el crecimiento microbiano. Y también vamos a ver que tiene cierta cantidad de dióxido de carbono y es muy importante mantener la temperatura para dar las condiciones óptimas de este crecimiento, ¿no? Entonces estamos hablando de microorganismos que necesitan nutrientes, necesitan temperatura, necesitan dióxido de carbono. Entonces es muy complejo. Entonces cuando nosotros logramos ver de que logra crecer, entonces es una prueba diagnóstica. Ahora, si nosotros logramos ya evidenciar de que es un diplococo, ¿no? De que es una Neisseria, pero queremos determinar qué tipo de Neisseria, hay otras pruebas, ¿no? Vamos a empezar con las colonias de oxidasa positivos, ¿no? Que son pruebas sumamente fáciles. Lo que se hace es que se frota una masa de la colonia o de la muestra que tenemos con un papel filtro con el reactivo, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo genera una reacción, ¿no? Donde si se torna de color azul oscuro o púrpura, es positiva, ¿no? Y esto es muy rápido, entre 10 y 20 segundos. ¿Cómo funciona? Bueno, el papel impregnado lo que tiene son radicales libres que van a funcionar como electrones artificiales para generar esa reacción de oxidación. Y cuando da positivo ya estamos confirmando de que estamos hablando de diplococos, que son oxidasa positivos. Y cuando queremos diferenciar estos diplococos para saber qué tipo de Neisseria estamos hablando, entonces se hace una fermentación de azúcar donde se utilizan diferentes tipos de azúcar. Se puede utilizar glucosa, maltosa y lactosa. Entonces nosotros vamos a utilizar la prueba donde obviamente tiene un indicador de pH y si logran fermentar va a cambiar. Si no fermenta, se mantiene el color rojo. Si fermenta, va a haber una disminución del pH y va a cambiar o a tornar un color más amarillo, ¿no? Donde vamos a ver que la Neisseria gonorrea, solamente la Neisseria que causa gonorrea o gonorrea solamente se va a colocar de color amarillo en lo que vendrá siendo el tubo de glucosa, ¿ok? Logra fermentar la glucosa, mientras que la meningitis va a lograr fermentar no solo la glucosa, sino también la maltosa. Entonces eso nos permite discernir. Si nosotros vemos de que logra fermentar la maltosa, entonces estamos hablando de que es positivo para Neisseria meningitidis, ¿no? Ahora, prevención y control de la gonorrea, ¿ok? Bueno, obviamente el uso de preservativos, ¿no? Para evitar la transmisión de forma sexual y obviamente la inspección para ver, porque obviamente al momento de tener relaciones sexuales es muy importante inspeccionar el aparato reproductor de la otra persona para descartar algún tipo de lesión, porque más adelante vamos a ver diferentes patologías
de origen o de transmisión sexual. En este caso estaríamos hablando de que el signo alarmante obviamente es el exudado purulento típico presentado por las enfermedades de gonorrea, perdón, por las enfermedades de Neisseria. Y en el caso de los niños, ¿ok? Hay una profilaxis que se llama profilaxis de Crede, que es que se le coloca un compuesto en los ojos de los recién nacidos para prevenir diferentes enfermedades. Dentro de ellas obviamente está la oftalmia neonatal purulenta, ¿no? Y quimiopraxis, quimioprofilaxis, perdón, donde esto es muy importante establecerlo, ¿no? Porque estamos hablando de dos patologías y dos microorganismos. Estamos hablando de Neisseria gonorreae, ¿verdad? Y la Neisseria meningitidis. Resulta que acontece que solamente una tiene vacuna, que es la Neisseria meningitidis. La Neisseria gonorreae no tiene vacuna. ¿Por qué una sí tiene vacuna y la otra no tiene vacuna? Bueno, precisamente porque cuando estábamos hablando al comienzo de la clase de la característica estructural era que la Neisseria meningitidis tiene cápsula. Entonces la cápsula sirve como ese antígeno que se utilizó para generar el proceso de quimioprofilaxia a través de la vacuna. Entonces por eso es que se logra utilizar, o mejor dicho, por eso es que logramos tener vacuna de la Neisseria meningitidis, mientras que la Neisseria gonorreae, como no tiene cápsula, es muy difícil lograr sintetizar eso. Además de los diferentes compuestos que ya les mencioné, de proteína 2 y proteína 3, que modifican mucho el antígeno de la superficie de la Neisseria, impidiendo lograr sintetizar, ¿verdad? O tener ese antígeno que nos permita realizar o un anticuerpo o realizar un proceso de respuesta inmunológica, ¿no? Y esto sería todo, muchachos. Entonces, lo que los invito es a estudiar y profundizar cada patología. La mejor forma de realizarlo es a través de un cuadro comparativo, donde se logra evidenciar las características de cada microorganismo para lograr diferenciarlo. Que es lo que más les recomiendo para el tema de criptococos, lo que les recomiendo para lograr diferenciar Staphylococcus aureus del epidermis, lograr diferenciar lo que vendría siendo Neisseria meningitidis de Neisseria gonorrhoeae y lograrlos diferenciarlos entre todos ellos, ¿no? Porque no solamente tenemos que entender los factores de virulencia que varían de microorganismo a microorganismo, sino también los factores de virulencia, lo que vendría siendo el tratamiento, lo que vendría siendo las pruebas diagnósticas, ¿no? Y espero que les haya gustado las clases, que tengan feliz día, cuídense.